Me llamo Guadalupe Chávez. Tengo 63 años. Las tazas de porcelana tintineaban suavemente contra la bandeja de plata mientras cruzaba el arco hacia la sala. La luz de Veracruz entraba a raudales por las ventanas altas, esa que hace que cada superficie parezca pulida aunque no lo esté. El aroma abrillantador de limón y cacahuates tostados flotaba en el aire. Era el tipo de tarde que debería haber sido placentera, tranquila, refinada y cotidiana. Leticia me había pedido que atendieras a sus invitadas, 6 mujeres con vestidos suaves y sonrisas caras. Agentes inmobiliarias, esposas de miembros de juntas de beneficencia. Gente que mide el valor por lo silencioso que suenan sus zapatos en el piso de madera. Tomaban vino blanco y reían sobre clientes con voces altas y suaves. Había pasado la mañana planchando manteles, rebanando fresas, arreglando la mesa como a ella le gustaba. Me decías a mí misma que no importaba que nunca dijera gracias. Me decía que era bondad de su parte que me dejara ayudar en absoluto. Cuando me acerqué para rellenar sus vasos, una de las mujeres se volvió y sonrió con cortesía. ¿Y usted quién es?, preguntó ladeando la cabeza como si yo fuera parte de la decoración. Por medio segundo Leticia dudó. Lo vi el destello en sus ojos, una decisión rápida tomada entre latido y aliento. Luego sonrió brillante y fría. «Ah», ella dijo agitando una mano con manicura hacia mí. «Es mi sirvienta tonta». La risa comenzó a subir nerviosa e incierta, pero ella no había terminado. «Bueno, técnicamente la madre de mi esposo. Vive aquí porque no tiene otro lugar a donde ir». La risa murió en el aire. La habitación se quedó tan quieta que podía oír el ventilador del techo chasqueando. Mis manos temblaron. La bandeja se sentía más pesada de lo que debería. Miré las tazas deseando que no tintinearan, que no me traicionaran. El aroma de los cacahuates tostados se volvió agrio en mi garganta. Por un momento pensé que si me quedaba quieta, las palabras desaparecerían, se deslizarían en el espacio, entre sus sonrisas corteses, y se olvidarían. Pero no lo hicieron. Se quedaron afiladas, brillantes, imborrables. Dejé la bandeja en la mesa de centro con cuidado para no derramar. Nadie se movió. Una de las mujeres miró su regazo. Otra presionó su servilleta con demasiada fuerza entre los dedos. Sentí el calor subiendo a mi cara, la lenta quemazón de la humillación trepando del pecho a las mejillas. Quería salir de la habitación con la espalda recta, pero mis rodillas flaquearon. Me volví hacia el pasillo enfocándome en el patrón de la alfombra, en el borde de luz junto a la puerta. Había aprendido hace mucho que el silencio era más seguro que las palabras. Y entonces lo oí su voz. ¿Qué acabas de llamarla? Era baja, firme y tan familiar que me cortó el aliento. Me volví. Miguel estaba en la puerta, aún con su chaqueta de trabajo, su maletín colgado al hombro, ojos fijos en su esposa. La vacía habitación pareció inclinarse alrededor del sonido de su voz. La sonrisa de Leticia se derrumbó. El color se drenó de su cara. La bandeja en la mesa brillaba entre nosotras, las tazas temblando levemente, como si ellas también sintieran lo que venía. No me moví. Aún no. El mundo se había quedado muy quieto y en esa quietud todo comenzó a cambiar. Tenía 26 cuando el mundo se cayó. Mi esposo Rafael salió una mañana a un trabajo de techado y nunca regresó. La tormenta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Una viga se soltó y eso fue todo. Una llamada del hospital, un montón de papeles para firmar. Y era una viuda con un bebé que no entendía a dónde se había ido su padre. Vivíamos en el lado oeste de Veracruz, donde los porches se inclinaban un poco y el aire olía a sal y manglar. En ese entonces no tenía mucho, solo un viejo Ford, un niño y un cuerpo que no se rendía. Tomé cualquier trabajo que encontré, limpiando casas, planchando camisas para las familias que eran dueñas de las tiendas en el centro, fregando pisos de mármol en el distrito histórico, hasta que mis manos se agrietaban. Pero una cosa me prometí. Miguel nunca se sentiría pequeño por cómo vivíamos.
Llegaba a casa del trabajo con los pies hinchados, el olor a cloro pegado a la ropa, y él me esperaba en la ventana con sus libros escolares esparcidos en la mesa. Me sentaba y a su lado sonando palabras del periódico de la tarde, fingiendo que no estaba tan cansada como lo estaba. La gente a veces habla del orgullo como algo ruidoso, algo que se presume. El mío era más callado. Era la forma en que doblaba la ropa recta, aunque nadie lo notara. La manera en que me llevaba por el gran pasillo de alguien más con la cabeza alta sabiendo que era honesta. Hubo momentos en que el dolor de todo casi me rompía los cumpleaños, en que no podía comprar un regalo, las noches en que la cuenta de la luz venía antes de los víveres. Pero cada vez que pensaba que no podía seguir, miraba a Miguel durmiendo con un brazo sobre la cobija y recordaba que él era mi razón. Veracruz cambió alrededor de nosotros. Casas nuevas, caras nuevas. Las viejas se iban. Pero nuestra casita seguía igual un cuadrado de calidez, en una calle estrecha, bordeada de palmeras. No era mucho, pero era nuestra. No sabía entonces cuán lejos nos estiraría la vida, o cuán crueles podían ser las personas cuando confundían la bondad con debilidad. Todo lo que sabía era que el trabajo duro nos mantenía de pie, y la dignidad, una vez ganada, era algo que nadie podía quitar. Al menos eso creía. Hubo años en que mi vida se medía por el ritmo de un cubo de trapeador y el sonido del lápiz de Miguel raspando en nuestra mesa de cocina. La mañana empezaba antes del sol, café aguado, manos envueltas en guantes viejos, para que el cloro no picara las grietas en mi piel. Me ataba el cabello, salía al aire húmedo de Veracruz y caminaba 3 cuadras hasta la parada del autobús, mientras el mundo aún estaba medio dormido. Las casas que limpiaba pertenecían a gente que rara vez me miraba a los ojos. A veces dejaban sobres en el mostrador, a veces con unos cuantos pesos menos. Nunca me quejaba. Trabajo era trabajo y el trabajo ponía comida en la mesa y zapatos en los pies de mi niño. Cuando la humedad se ponía tan espesa que quemaba los pulmones, lo imaginaba sentado en esa aula, cabello peinado, camisa metida, respondiendo cada pregunta como una promesa que nos había hecho a los dos. Hubo noches en que me saltaba la cena para que él tuviera segundos. Él lo notaba incluso cuando intentaba esconderlo. «¿No tienes hambre?», preguntaba y yo sonreía despidiéndolo con la mano. «Las madres no tienen hambre hasta que sus hijos están llenos», le decía. No era mentira, era una forma de mantener mi corazón alimentado. Los fines de semana, cuando la lavada estaba hecha y la casa quieta, tomaba sus manitas en las mías y le mostraba las callosidades que cubrían mis palmas. «¿Ves esto, mijo? Es prueba». Arrugaba la nariz curioso. «¿Prueba de qué?» «De que el trabajo honesto no te hace pequeño, te hace sólido. Recuérdalo». Asentía solemnemente como si le hubiera dado un secreto que valía la pena guardar. Cuando Miguel creció, empezó a arreglar cosas en el barrio, reparando escalones de porches, parchando cercas, ayudando a la señora Ruiz del otro lado de la calle con su techo. La gente lo quería porque era estable, educado, un chico criado para escuchar. Yo lo observaba desde nuestro porche alto y seguro y pensaba: lo logramos. De alguna manera hicimos algo bueno con tan poco. El día que recibió su carta de aceptación a la Universidad Veracruzana, corrió todo el camino a casa agitando el sobre como una bandera. Recuerdo sostenerlo en mis manos leyendo las palabras 2 veces, solo para asegurarme de que eran reales. Los dos lloramos esa noche sentados en el piso porque nuestras sillas eran demasiado endebles para celebrar. Me prometió que nunca olvidaría lo que costó llegar ahí. «Tú y yo, mamá», dijo. «Todo lo que hago es por ti». Le creí. Tenía que hacerlo. Porque cada ampolla, cada comida que me salté, cada oración susurrada en la oscuridad, había estado construyendo hacia esa única verdad que si le daba suficiente amor y trabajo, nunca perdería el pie en el mundo. Aún no entendía cuán fácil es que el suelo sólido se sienta como aire
Una vez que el éxito empieza a elevar a alguien, Miguel se graduó con honores usando un traje 2 tallas grande, porque no podíamos pagar sastre. Me senté en la primera fila del auditorio, aferrando un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido del borde de la carretera esa mañana. Cuando llamaron su nombre, pensé que mi pecho explotaría. Por primera vez en años lloré sin vergüenza, lágrimas puras agradecidas. Después de la graduación vinieron noches largas y llamadas más largas. Empezó como pasante en una firma de construcción y subió más rápido de lo que nadie esperaba. Veracruz estaba cambiando puentes nuevos, condominios nuevos, y mi hijo era parte de eso. A veces, camino a limpiar casas cerca del malecón, veía grúas levantando acero al aire y me preguntaba si uno de esos vigas llevaba su diseño. Cuando finalmente compró su propia casa, me llamó antes de que la tinta secara. «Te mudas conmigo, mamá», dijo como si ya estuviera decidido. Me reí pensando que bromeaba, pero 2 semanas después, un camión llegó a mi pequeña renta en el barrio de La Huaca, y ahí estaba mi hijo adulto, mangas arremangadas cargando mi viejo tocador como si fuera de plumas. La casa estaba en una calle tranquila cerca del puerto, una de esas victorianas restauradas con porches anchos y techos altos. Postigos azul pálido, pisos pulidos, una cocina lo suficientemente grande para bailar. Olía levemente a cedro y pintura fresca. Miguel había pasado meses arreglándola, él mismo, lijando cada escalera, sellando cada ventana. Dijo que era nuestra, pero me sentía como caminando por el sueño de alguien más. Desempaqué despacio, colocando mis platos desgastados junto a su vajilla moderna de vidrio. Mi colcha en la cama de huéspedes que insistió era mía. Me mostró la lavadora y secadora nuevas, como si fueran piezas de museo, orgulloso de darme comodidad. Sonreí, pero adentro algo temblaba. Toda mi vida había luchado por pedazos de seguridad. Ahora, parada en una casa con aire central y manijas de latón pulido, no sabía cómo dejar de prepararme para la siguiente pérdida. La seguridad se sentía extraña, como probar seda después de una vida en algodón. Esa primera noche no pude dormir. La casa crujía de formas nuevas, el aire demasiado quieto. Desde el pasillo oí a Miguel riendo en el teléfono ligero, confiado joven. Me senté en mi ventana viendo las farolas brillar en la niebla del puerto y me dije que así sonaba la paz. Aún así mantuve mi maleta medio empacada en el closet, por si acaso. La conocí en una gala de la compañía la primavera siguiente, uno de esos eventos en un salón de hotel donde el aire huele levemente a champán y ambición. Miguel me suplicó que fuera, dijo que era importante, que quería que viera lo que había ayudado a construir. Casi dije no, pero se veía tan orgulloso ahí, parado en su traje oscuro, corbata, un poco torcida, que no pude negarme. Llevé mi mejor vestido, el azul marino con botones blancos pequeños que guardaba para la iglesia. Lo planché 2 veces, pulí mis zapatos y me prendí el cabello como a Rafael le gustaba. Cuando llegamos me quedé un paso atrás de Miguel, dejándolo tomar los apretones de mano, las sonrisas, las presentaciones. La sala brillaba con risas y vidrio. Fue entonces cuando apareció Leticia Hernández. Se movía como alguien que espera que el mundo le haga espacio. Vestido de lino blanco, aretes de oro que captaban la luz, con cada giro de cabeza, perfume suave pero caro. Su voz era tersa, una melodía practicada. Era hermosa como las páginas de revistas, perfecta pero intocable. La cara entera de Miguel se iluminó al verla. «Mamá, esta es Leticia», dijo, orgullo burbujeando en su voz. «Hemos estado trabajando juntos en el proyecto del malecón». Me ofreció la mano, dedos fríos, sonrisa impecable. «Es un placer, señora Chávez. He oído tanto de usted. Quería creerlo. De verdad». Pero algo destelló en sus ojos, una evaluación rápida, un pesaje. Había visto esa mirada antes en las caras de mujeres cuyas casas limpiaba. No era unkind, no exactamente. Solo midiendo.
Miró mi vestido, mis zapatos, mi cabello, y casi podía oír la matemática callada de comparación en su cabeza. Aún así sonreí y dije que era un gusto conocerla. Elogió mis aretes, los llamó vintage. No le dije que eran del cajón de descuentos en una tienda cerca del Zócalo. Mientras la noche avanzaba, los vi juntos. Ella reía con sus chistes, tocaba su brazo, al hablar su voz bajando cuando decía su nombre. Él se veía feliz, tan feliz que mi corazón dolía con orgullo y algo como miedo. En un momento, mientras Miguel fue llamado a hablar con un cliente, Leticia se volvió hacia mí. «Debe estar orgullosa», dijo. «Lo estoy», respondí. Asintió sorbiendo su bebida. «Va a llegar lejos. Gente como él no se queda chica por mucho». Su tono era ligero, pero algo en él me apretó el estómago. Cuando la noche terminó, Miguel nos llevó a casa tarareando suavemente, ajeno al frío que sus palabras habían dejado. Miré por la ventana las luces lentas de Veracruz, preguntándome si acababa de conocer a la mujer que cambiaría todo para bien o para mal. La boda se llevó a cabo bajo los robles en el Parque Zamora, donde el aire huele a magnolia y el musgo cuelga como encaje. Filas de sillas blancas miraban un arco de madera envuelto en rosas, y un cuarteto tocaba suavemente cerca de la fuente. Veracruz nunca se había visto tan pulido. Miguel estaba al frente, su traje perfectamente cortado, manos firmes. Lo observé desde la segunda fila, mi corazón hinchándose tanto que casi dolía. Se veía como todo lo que había rezado que se convirtiera fuerte, capaz, amado. Leticia estaba radiante, el tipo de hermosa que atrae todas las miradas sin intentarlo. Su vestido era de seda pálido y preciso, fluyendo alrededor como luz. Sus padres estaban cerca, caras talladas en orgullo cortés. Reconocí el tipo gente que sonríe sin calidez, que sabe convertir la bondad en accesorio. Cuando llegaron los invitados, la madre de Leticia tomó el control saludando a todos por nombre. Cuando me alcanzó, sus ojos se posaron en mi vestido modesto, un lila pálido que había cosido yo misma de tela sobrante. Sonrió lo suficiente para mantenerlo respetable. «Usted debe ser la madre de Miguel», dijo. «Qué maravilloso conocerla finalmente». Su voz llevaba la misma dulzura que una fruta demasiado madura. Asentí, le agradecí y me aparté. Se volvió antes de que terminara mi frase. La ceremonia fue hermosa, cronometrada con cuidado cara el tipo de belleza que se compra. Las amigas de Leticia eran todo elegancia y brillo, susurrando sobre lunas de mieles e inversiones. Me senté en silencio, doblando las manos en mi regazo, tratando de no sentir la distancia entre el nuevo mundo de mi hijo y el que lo crió. Cuando empezaron los votos, la voz de Miguel se quebró por un segundo, cuando dijo mi nombre en su discurso de gracias. Se volvió hacia mí, ojos suaves, y por ese momento olvidé todas las miradas, los susurros, la crueldad pulida que nos rodeaba. Solo vi a mi muchacho, aún ese niño pequeño que una vez creyó en mi fuerza. Los invitados aplaudieron. Cámaras destellaron. Champán se vertió en torres de vidrio que brillaban en la luz menguante. Me paré a aplaudir, con todos sonriendo a través del nudo en mi garganta. Alrededor la risa flotaba como música a la que no pertenecía del todo. Pero sonreí de todos modos porque el amor, con todos sus puntos ciegos, seguía siendo amor. Y él seguía siendo mi hijo. Después de la boda, la casa cambió, en formas pequeñas y calladas. Leticia se mudó con cajas que olían a tela nueva y dinero todo elegante y etiquetado nada accidental. Su perfume reemplazó el limpiador de limón que usaba y su risa llenó espacios que solían zumbar con la música de Miguel. Al principio me dije que era solo ajuste. 2 personas aprendiendo a compartir un techo. Intenté no estorbar, dejarlos construir la vida que querían. Pero en una semana Leticia sugirió que moviera mis cosas abajo, solo por conveniencia. Sonrió al decirlo, el tipo de sonrisa que esperaba acuerdo. La habitación de abajo había sido para almacenamiento, fresca en verano, fría en invierno. Asentí y le dije que estaba bien. Miguel se vio incierto, pero no discutió. «Será más fácil para ti, mamá.
dijo como si lo creyera. No lo corregí. Solo doblé mi ropa y la llevé abajo yo misma. Desde ese día me convertí en parte del fondo, un sonido extra, un movimiento al borde de su cuadro. Leticia empezó a dejar platos en el fregadero, toallas en el piso, tazas medio vacías esparcidas en la sala. Los limpiaba en silencio, no porque me pidiera, sino porque no podía ver la casa que habíamos construido volverse desorden. Cuando me agradecía, era con el mismo tono que la gente usa cuando el clima se porta bien. La mayoría de las veces no agradecía en absoluto. Miguel empezó a trabajar horas más largas. Proyectos grandes, decía besando a Leticia en la mejilla, antes de irse siempre apurado. Cuando llegaba a casa, la casa estaba impecable, la cena caliente y Leticia brillando en la luz tenue del comedor. Hablaba de exposiciones de arte y clientes, cosas que él no entendía pero fingía. Me escabullía antes del postre escuchando el ritmo de sus vidas pasar por mí. Algunas noches me sentaba en la mesa de la cocina después de que se acostaran. La casa estaba quieta de nuevo y oía el reloj tic-tac como un latido. Trazaba el grano de la mesa de madera, una que Miguel había construido para mí años atrás en un taller de la universidad, y me preguntaba si la recordaba. Empecé a guardar un cuadernito en mi cajón escribiendo notas pequeñas antes de dormir. Recordatorios de cuentas, listas de compras, fragmentos de pensamiento. No olvides respirar cuando suspire por ti. No dejes que el orgullo te amargue. No llores por un fregadero lleno de sus vasos con lápiz labial. Una mañana oí a Leticia al teléfono su tono ligero y divertido. «Oh, es inofensiva», dijo. «Es como tener una sirvienta incluida». Sus palabras picaron como ortigas. Me congelé junto a la escalera sosteniendo una canasta de ropa limpia corazón, latiendo fuerte. No sabía que estaba ahí, o tal vez lo sabía, y no le importaba. De cualquier modo volví abajo, doblé las toallas de nuevo, y me recordé que el silencio puede ser su propia armadura. Aún así, mientras yacía en cama esa noche, escuchando sus pasos arriba, no podía ignorar la verdad, presionando contra mis costillas. La casa ya no se sentía mía, ni siquiera nuestra. Le pertenecía a ella ahora en cada aroma, cada eco, cada regla no dicha. Y en algún lugar entre las tablas del piso, me di cuenta de que me había convertido en un fantasma en la misma casa que mis manos una vez ayudaron a construir. Sucedió un jueves por la tarde, el tipo de día que se mueve lento lo suficiente para sentirse inofensivo. El aire estaba pesado con el calor del verano, chicharras zumbando fuera de la ventana de la cocina. Estaba enjuagando los platos del desayuno aún con mi delantal cuando la voz de Leticia flotó desde el pasillo baja al principio. Luego, más alta, divertida. No pretendía escuchar. Nunca lo hacía. Pero sus palabras viajaban fácilmente en esa casa claras, como si estuvieras a mi lado. «Oh, créeme», dijo risa brillante y afilada. «Tengo el paquete completo, esposo guapo, casa linda, sirvienta, gratis incluida». Su mamá. El plato se resbaló de mis manos y chocó en el fregadero. No se rompió, pero el sonido rompió algo en mí de todos modos. Me congelé, dedos mojados, la esponja deslizándose al agua. La voz de Leticia siguió ligera como burbujas de champán. «Quiere bien, pero, honestamente, es agotador. Siempre limpiando, alborotando, tratando de ser útil. Le sigo diciendo a Miguel que debería mudarse a uno de esos apartamentos para mayores. Él dice que no está listo para eso. Le doy 1 año». Una risa siguió suave pero cruel. Luego el clic de sus tacones en el piso mientras caminaba hacia el solario. Me quedé ahí hasta que el agua se enfrió. Mi garganta se sentía apretada, mi pecho hueco. Quería irrumpir en esa habitación, decirle que no era sorda, que había construido esta vida desde el suelo que ella pisaba. Pero las palabras se atascaron entre mi corazón y mi boca. En cambio, cerré la llave, sequé mis manos y volví a doblar la ropa. El ritmo de la tela me ayudó a respirar de nuevo. Camisas, toallas, fundas de almohada, cada una alisada, apilada, guardada.
control, en dosis pequeñas. Cuando Miguel llegó esa noche, casi le dije. Besó a Leticia en la mejilla, preguntó qué había de cena, y no notó cuán callada me había vuelto. Ella se recargó en el mostrador sonriendo y dijo que había pedido comida para llevar. Mi plato ya estaba servido en la cocina, separado como siempre. Después de la cena llevé mis propios platos al fregadero. Podía oírlos riendo en la sala, la televisión zumbando entre sus voces. Era un sonido familiar ahora uno que había aprendido a vivir debajo. Cuando la casa finalmente se calmó, salí al porche. El aire nocturno estaba espeso con el olor a gardenias y sal del puerto. Me senté en el viejo columpio que Miguel había construido años atrás, la pintura descascarándose en los bordes, y lo dejé balancearse lo suficiente para sentir movimiento. Las estrellas sobre Veracruz eran suaves y bajas, parpadeando a través del musgo que cubría los robles. Pensé en Rafael en las noches que se sentabas a mi lado, en nuestra primera casa, botas polvorientas del trabajo, diciendo nada porque el silencio siempre había sido nuestro idioma. Pero este silencio era diferente. Este raspaba. Intenté rezar, pero las palabras salieron huecas. En cambio me susurré a mí misma como una promesa que ya no creía. Mantén la paz. No revuelvas problemas. Ella es su esposa ahora. Un claxon de tren sonó levemente desde el otro lado del puerto. Me pregunté cómo se sentiría subir a bordo, desaparecer por un rato, dejar de ser la mujer cuidadosa que hace la vida de todos los demás suave. Pero me quedé donde estaba, manos apretadas en el borde del columpio, la madera vieja crujiendo bajo el peso de todo lo que no decía. Adentro, una luz se apagó. Otra risa resonó levemente por la ventana, la de ella, de nuevo distante pero afilada. La sentí viajar por mí como un escalofrío. Cuando finalmente entré, me paré un momento al pie de las escaleras, escuchando sus pasos arriba. El sonido solía consolarme. Ahora se sentía como lluvia, filtrándose por un techo lenta, constante, imposible de detener. En mi habitación saqué el cuadernito del cajón y escribí una línea. Algunas cosas se pudren en silencio antes de colapsar. Luego lo cerré, apagué la luz y yací despierta escuchando el eco de una risa que ya no pertenecía a la alegría. Pasaron 2 semanas antes de que Leticia me hablara de nuevo, en más que un puñado de frases cortantes. Era un miércoles por la mañana cálido y brillante, el tipo de día que olía a madreselva por las ventanas abiertas. Estaba puliendo la plata cuando entró en la cocina, sus tacones chasqueando suavemente en el azulejo. Guadalupe dijo voz inusualmente suave: «Voy a organizar un té pequeño para unas clientas el sábado. Podría usar tu ayuda». Su tono era más ligero que de costumbre, casi amigable. Levanté la vista de las cucharas en mi mano. «Por supuesto», dije automáticamente, aunque las palabras se atascaron en algo cauteloso en mi pecho. Sonrió. Pensé que podría ser bonito hacer algo juntas. Siempre tienes un toque tan hogareño. Era lo más cercano a bondad que había oído de ella desde la boda. Quería creer que significaba algo, que tal vez habíamos doblado una esquina que finalmente me dejaba entrar. Así que asentí ansiosa y salió de la habitación antes de que pudiera decir más. Esa tarde revisé mi caja de recetas tocando tarjetas viejas amarillentas en los bordes. Me decidí por mis galletas de nuez, las que Miguel solía robar del horno cuando tenía 10 y un jarro de té dulce, preparado lento y fuerte. Lavé el mantel de encaje que había guardado del baúl de esperanzas de mi madre y lo puse a secar al sol, viendo la brisa levantar sus esquinas como alas. Para el viernes por la noche ya había planeado todo hasta el detalle más pequeño. Flores frescas del mercado, azaleas blancas para la mesa, rebanadas de limón enfriadas en un tazón de vidrio. Casi podía imaginarnos riendo juntas en la cocina, 2 mujeres acortando la distancia entre sangre y matrimonio. El sábado por la mañana llegó suave y dorado. Me desperté temprano tarareando mientras me movía por la cocina. El olor a mantequilla y azúcar llenó el aire. El tintineo de platos sonaba casi como música.
Pulí el tetera hasta que brilló, luego planché las servilletas tan crujientes que podían pararse solas. Leticia bajó alrededor del mediodía, cabello prendido, teléfono en mano. Se detuvo en la puerta, sus ojos barriendo todo lo que había preparado. «¡Oh!», dijo parpadeando. «Realmente. Te has esmerado». «Pensé que haría una buena impresión», dije sonriendo. «Tus clientas se sentirán bienvenidas». Ladeó la cabeza evaluando. Bueno, es dulce, aunque un poco anticuado, pero lo haremos funcionar». No me agradeció, pero no lo esperaba. Solo seguía arreglando las galletas, tratando de no dejar que sus palabras magullaran la pequeña esperanza que había estado alimentando. Las mujeres empezaron a llegar alrededor de las 6 de ellas, vestidas en pasteles y perfume. Su risa flotando por la puerta principal. Leticia las recibió en el umbral. Voz brillante, sonrisa. Una actuación practicada. Me quedé en la cocina arreglando bandejas y sirviendo té, escuchando su conversación subir y bajar como olas. Desde la ventana capté vislumbres de ellas en el salón, pulidas, elegantes, completamente a gusto. Me sentía como una sombra en mi propia casa. Pero cuando Leticia llamó por el servicio de té, enderecé mi delantal y llevé la bandeja con cuidado para no derramar. Sus ojos se volvieron hacia mí al entrar, curiosidad destellando. Dejé las tazas una por una, manos firmes, escondiendo el pequeño temblor adentro. Las amigas de Leticia elogiaron las galletas y por un momento pensé ver su mirada suavizarse, pero pasó demasiado rápido para significar algo. Cuando volví a la cocina oí la risa ondear desde la sala afilada, brillante, privada. Mi nombre flotó en algún lugar en ella, seguido de la palabra adorable. No pude oír el resto. Y tal vez eso fuera lo mejor. Alisé el mantel de encaje, una vez más barrí una miga del mostrador y me dije que era solo risa, no crueldad. Aún así, algo adentro se enroscó apretado como tela que se encoge bajo demasiado calor. El olor a galletas perduró en el aire mucho después de que las voces se desvanecieran, cálido y dulce, como algo tratando muy duro de cubrir el sabor a amargura. La luz de la tarde entraba por las ventanas altas, filtrándose por las cortinas de encaje y esparciendo patrones suaves en las paredes del salón. Todo se veía hermoso, casi demasiado hermoso. El tipo de belleza que se siente ensayada. Las mujeres se habían reunido en semicírculo alrededor de la mesa, su risa rápida y pulida, pulseras, tintineando suavemente con cada gesto. El olor a perfume colgaba en el aire mezclado con la dulzura de las galletas que había horneado esa mañana. Llevé la bandeja de té con cuidado, equilibrando la tetera de plata, las tazas de porcelana y el tazón pequeño de rebanadas de limón. Mi delantal estaba limpio, planchado, aunque me había cambiado a una blusa floral que Leticia una vez llamó pintoresca. No me importaba. Quería verme presentable, graciosa incluso. La conversación pausó al entrar. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, curiosos pero corteses. Sonreí levemente bajando la bandeja a la mesa, justo cuando una de las mujeres, una morena alta con perlas del tamaño de canicas, preguntó ligeramente: «¿Y esta quién es?» «Tu nueva sirvienta». Esperé que Leticia respondiera. Por una fracción de segundo, algo como excitación cruzó su cara. Luego sonrió, ancha, practicada, radiante. «Ah», ella dijo dejando su taza. «Es mi sirvienta, tonta». La risa destelló suave e incierta. Pero Leticia no había terminado. «Bueno, no oficialmente. Es la madre de mi esposo. Vive aquí porque, bueno, no tiene otro lugar a donde ir». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, ondulantes, pesadas, imposibles de ignorar. Sentí la sangre subir a mi cara, el tipo de calor que quema desde adentro. Mis manos se apretaron en el borde de la bandeja. Por un momento la evitación se borró, la luz suave, la porcelana tintineando, las sonrisas perfectas. Todo doblándose sobre sí mismo como algo colapsando. Nadie dijo una palabra. Una mujer miró su servilleta. Otra ajustó su arete. El silencio que siguió fue peor que la risa.
Dejé la tetera suavemente temiendo que mis manos temblorosas me traicionaran. Mi boca se sentía seca, mi lengua inútil. La habitación parecía más pequeña, el aire más delgado. «¡Cuidado con eso!», añadió Leticia rápidamente, su tono ligero, una burla de preocupación. «A veces es un poco torpe». Ahí supe que no era un desliz o una broma descuidada. Era deliberado hecho para picar, para ponerme en mi lugar. Me enderecé forzando mis manos a quedarse firmes. Mi voz, si me hubiera atrevido a usarla, se habría quebrado. Así que no dije nada. No la miré. No miré a nadie. Me volví y caminé hacia la cocina paso a paso, oyendo el murmullo leve de voces subiendo detrás, alguien susurrando, otra fingiendo cambiar el tema. Seguí moviéndome una mano presionada contra el mostrador, al llegar como si necesitara la madera sólida para no desmoronarme. Me quedé ahí mirando las tazas que había alineado, antes, cada una, brillando en la luz de la tarde. La risa de la sala flotó de nuevo forzada, quebradiza. Luego vino un silencio repentino, el sonido de la puerta principal abriéndose. Pasos. Familiares. ¿Qué acabas de llamarla? La voz de Miguel llenó la habitación como trueno envuelto en quietud. Me congelé. La bandeja en mis manos tembló, el tintineo leve, resonando contra el fregadero. La voz de Leticia vino después más alta, ahora inquieta. «Oh, cariño, era solo una broma». Oí lo que dijiste. Su tono no subió. No tenía que hacerlo. El peso en él bastaba para aquietar el aire. Me acerqué más a la puerta lo suficiente para verlos por el marco del arco de la cocina. Miguel estaba ahí con su chaqueta de trabajo, mangas polvorientas de aserrín del sitio, corbata aflojada. No se veía como el niño que una vez llevaba mis compras por las escaleras o besaba mi mejilla antes de la escuela. Sus ojos eran oscuros, firmes, vivos, con algo feroz. Las mujeres se sentaban congeladas en sus sillas inciertas, si quedarse o huir. Una alcanzó su bolso. Otra solo miró el piso. La sonrisa de Leticia falló, el último rastro de encanto deslizándose. Yo no lo dije así, tartamudeó. Era... Dilo de nuevo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el hielo derritiéndose en sus vasos. Leticia parpadeó, su garganta trabajando, pero no salió sonido. Miguel dio un paso lento adelante. Llamaste a mi madre tu sirvienta. Dijiste que vive aquí porque no tiene a dónde ir. Su voz se quebró, no de ira, sino de algo más crudo, traición. Lo dijiste como si fuera una carga. La mujer que se trabajó hasta los huesos para que yo estuviera aquí contigo. Nadie se movió. Incluso el aire pareció contener el aliento. Los ojos de Leticia saltaron de él a sus amigas, buscando un aliado, encontrando ninguno. Su compostura se rompió, reemplazada por una risa defensiva que no sonaba humana. «Estás exagerando. Era solo humor». «Entonces ríe», dijo suavemente. «Escuchémoslo». Nadie rió. Por primera vez en años vi a mi hijo como algo más que el niño que crié. Lo vi como un hombre uno que entendía exactamente lo que se debía y lo que era imperdonable. Se volvió hacia mí entonces, sus ojos encontrando los míos a través de la habitación. Por un momento todo se aquietó. El ruido, la luz, el dolor. Su mirada era firme, llena de algo sin palabras, pero claro. Las amigas de Leticia empezaron a recoger sus cosas en silencio, murmurando disculpas que no eran para mí. Una por una se escabulleron por la puerta, tacones, golpeando la madera como los últimos segundos de un reloj terminando. Cuando la puerta se cerró detrás de la última, la casa se silenció excepto por el zumbido leve del aire acondicionado. Miguel se quedó ahí aún frente a su esposa, manos a los lados, pecho subiendo y bajando. Ella abrió la boca buscando algo que decir, pero no quedaba nada para disfrazar la verdad. La luz del sol había cambiado para entonces, arrastrándose más baja por el piso, dorando el borde de la alfombra y la bandeja aún temblando en mis manos. No hablé. No necesitaba, porque por primera vez, desde que esa casa se dividió, en arriba y abajo, alguien más finalmente había oído lo que yo había estado viviendo debajo.
Miguel no levantó la voz, pero la casa se sintió más pequeña, el aire más apretado. Se paró a unos pies de Leticia, expresión firme pero mandíbula trabada. La luz de las ventanas golpeaba mitad de su cara, y la otra mitad era sombra como si estuviera entre quien había sido y quien se estaba convirtiendo. Dilo de nuevo, repitió. Los labios de Leticia se separaron, pero no salieron palabras. Sus amigas se sentaban congeladas en sus sillas bolsos, aferrados ojos saltando hacia la puerta. El tintineo de una cuchara en un plato rompió el silencio afilado, como una campana. Miguel dijo finalmente, su voz deslizándose en ese tono azucarado que usaba cuando quería algo. Cariño, era solo una broma. Todos reían. No quise nada con eso. Dio un paso más cerca. Una broma, dijo la palabra colgando pesada entre ellos. Llamar a mi madre tonta. ¿Decir que es tu sirvienta? Leticia forzó una risa quebradiza y falsa. Oh, vamos. No seas dramático. Sabes cómo la gente exagera. Preguntaban y yo... Estaba tratando de hacer conversación. Conversación, repitió más lento esta vez. Su mano rozó el respaldo de una silla, estabilizándose. La humillas en nuestra casa. La mujer que me crió, que se trabajó hasta nada para que yo tuviera esto, barrió la mano por la habitación. ¿Y eso es una broma para ti? Su máscara se deslizó entonces. Pude ver el pánico destellar en su cara, las comisuras de su boca, apretándose mientras buscaba algo que decir. Miguel dijo de nuevo, pero su voz se quebró en su nombre. Me estás avergonzando frente a todos. Bien, dijo simplemente. El quieto que siguió fue más pesado que gritar. Las mujeres empezaron a moverse en sus asientos, inciertas si quedarse o irse. Una alcanzó su bolso susurrando algo a la mujer a su lado. El tintineo de pulseras y tacones llenó el silencio mientras se levantaban una por una, murmurando disculpas a nadie en particular. Leticia se volvió hacia ellas desesperada. Por favor, no. Está bien. De verdad. Pero sus amigas no miraron atrás. Se escabulleron por la puerta abierta, su perfume arrastrándose detrás como fantasmas. Cuando la última se fue, la casa cayó en quietud de nuevo. Miguel se quedó inmóvil, los músculos en sus hombros tensos. Leticia alcanzó su brazo, pero él retrocedió. Su mano quedó colgando en el aire antes de caer inútil a su lado. No sé qué oíste, dijo, su tono afilándose ahora. Pero lo estás torciendo. Ella ha estado sobrepasándose, siempre limpiando, rondando, haciéndome sentir como una huésped en mi propia casa. Me quedé en la puerta invisible, pero lo suficientemente cerca para oír cada palabra. Las paredes parecían hacer eco de su voz delgada y temblando, bajo su propio peso. Miguel la miró, y la calma que se asentó en él, entonces, fue peor que la ira. «¿Piensas que tú te sientes como huésped?», dijo suavemente. «Intenta vivir toda una vida siendo tratada como si no pertenecieras a ningún lado». Leticia se encogió. «¿Estás tomando su lado? Por supuesto que sí. Siempre». «Tomo el lado de la decencia», interrumpió su voz baja pero final. «Algo que claramente no entiendes». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran del tipo equivocado, enojadas, no arrepentidas. «Estás exagerando», dijo. «Siempre me haces la villana». Trataba de encajar con ellas, eso es todo. La estudió por un largo momento. Luego exhaló lento y pesado como una puerta cerrándose. «Acabas de mostrarles exactamente quién eres», dijo. Las palabras cayeron como un veredicto. Leticia se volvió presionando sus manos contra sus sienes. «No estás pensando claro. Te arrepentirás después». Miguel no respondió. Solo miró hacia mí entonces, su expresión quebrándose por un latido, el niño que una vez conocí destellando debajo del hombre que se había convertido. Se volvió a ella, su tono firme de nuevo. «Necesitas salir de la habitación». Leticia parpadeó como si no lo hubiera oído bien. «¿Qué?». «Ahora», dijo. Y por primera vez desde que la conocí, Leticia Hernández Chávez obedeció sin otra palabra. Tomó su bolso, sus tacones chasqueando contra la madera, y caminó por el pasillo sin mirar atrás. El eco de sus pasos se desvaneció lento, dejando un silencio tan profundo que podía oír mi propio pulso.
Miguel no se movió, solo se quedó ahí, en los restos de lo que había sido su matrimonio, respirando fuerte, ojos fijos, en el lugar donde ella había estado, como tratando de entender cómo algo tan cuidadosamente construido se había derrumbado en una sola tarde. El silencio después de que Leticia salió de la habitación era del tipo que presiona contra tu pecho espeso y esperando. Miguel se quedó donde estaba, una mano en el respaldo de una silla, respirando lento y pesado. No me atreví a moverme. La casa se sentía viva, como si estuviera conteniendo su propio aliento. Cuando Leticia regresó, se había limpiado la cara y enderezado el cabello. La máscara estaba de vuelta, pero ya no encajaba bien. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblando levemente mientras alisaba el dobladillo de su blusa. «Creo que deberíamos hablar en privado», dijo voz cortante. «No queda nada que decir en privado», respondió Miguel. «Lo hiciste público cuando decidiste humillar a mi madre frente a tus amigas». Leticia cruzó los brazos. «Estás siendo ridículo. Todos sabían que bromeaba». La miró por un largo momento. Luego dijo en voz baja: «Repite lo que dijiste». Su boca se abrió. Luego se cerró. «No voy a hacer esto», murmuró volviéndose hacia el pasillo. El tono de Miguel se endureció. «Repítelo». Se detuvo medio vuelta, desafío destellando en sus ojos. «Bien, dije que tu madre era mi sirvienta, porque actúa como tal, limpiando todo, haciendo a la gente incómoda, rondando». Trataba de aligerar el ambiente. Miguel asintió lento, el movimiento pequeño pero afilado, como confirmando algo para sí. «Piensas que es embarazosa. Piensas que te hace ver menos refinada, menos exitosa. Pero siquiera sabes qué significa el éxito». La voz de Leticia subió. «Significa no vivir así, no estar atrapada en la sombra de tu madre cada día. Me casé contigo, Miguel, no con ella». Dio un paso más cerca. Su voz no subió, pero el filo en ella podía cortar vidrio. «¿Piensas que te casaste sin ella? Todo lo que tengo, cada paso que di, vino de sus manos. ¿Ves estos pisos que pisas? Ella me ayudó a colocarlos. ¿Ves esta mesa? Ella limpió la casa en que la construí. Cada comida, cada noche de estudio, cada título en mi pared, ella los ganó conmigo. Tú solo decoraste la superficie». La respiración de Leticia vino rápida. «¿Estás tratando de hacerme la villana?», dijo. «Siempre lo haces. La defiendes, no importa qué diga o haga. Te manipula, Miguel. Juega a la pobre madre devota para que te sientas culpable». Me encogí ante la palabra manipula. Pero él no. «No puedes reescribir lo que no entiendes», dijo. «Nunca has trabajado por nada más que atención. Mi madre trabajó por supervivencia. Me llevó a través noches sin luz, inviernos, con calefacción rota, años en que gente como tú ni siquiera la miraría y así en los ojos. Y te atreves a burlarte de ella en la casa que ayudó a construir». El aire pulsaba con algo eléctrico, ira, dolor, verdad, todo enredado. Leticia intentó hablar, pero nada salió. Su expresión se quebró, pánico, mostrando debajo de la calma practicada. «Estás exagerando», dijo al fin, pero sonó más pequeño que antes. Miguel negó con la cabeza. «No. Finalmente estoy reaccionando». Miró hacia la puerta como esperando que alguien entrara y la salvara. Pero la casa se quedó quieta, las paredes aún escuchando. «Te casaste con un hombre que sabe de dónde viene», continuó Miguel. «Si eso te avergüenza, te casaste con el hombre equivocado». Los hombros de Leticia se hundieron. La pelea se drenó de ella como aire de un globo pinchado. Lo miró buscando el calor que solía encontrarse a mitad de camino, pero no quedaba ninguno. Cuando finalmente habló, su voz tembló. «¿Te arrepentirás de esto?». Miguel no respondió. Miró más allá de ella hacia mí en la puerta, y por primera vez, desde que empezó esto, vi no furia, sino dolor en sus ojos, un dolor profundo, quieto por lo que el amor se había convertido. Leticia siguió su mirada, se dio cuenta de que estaba ahí, y su cara se apretó. Se volvió bruscamente, tacones golpeando el piso como disparos, y desapareció por el pasillo. Miguel se quedó quieto mirando el espacio que dejó. Luego inhaló largo y firme,
y dijo suavemente: «Algunas verdades no necesitan testigos, pero me alegra que oyeras esta». La casa despojada de toda pretensión se sentía como una corte, después del veredicto, silenciosa, honesta y para siempre cambiada. Leticia no bajó por casi una hora. La casa estaba quieta excepto por el zumbido leve del aire acondicionado y el crujido de la madera asentándose en el calor. Me quedé en la cocina limpiando lo que quedaba del servicio de té, tazas medio llenas, migas, esparcidas como evidencia. Cada movimiento se sentía lento, deliberado. El sonido de porcelana contra porcelana llenaba el silencio que había reemplazado todo lo demás. Cuando sus pasos finalmente sonaron en las escaleras, eran pesados, deliberados. Apareció abajo vestida en jeans y una blusa de seda, cabello atado demasiado apretado, ojos bordeados en rojo. Se veía menos como ella, menos perfecta, menos cierta. Miguel estaba parado junto a la puerta de la sala, teléfono en mano, pero mirada distante. Levantó la vista cuando apareció. «Necesitamos hablar», dijo. Cruzó los brazos, voz afilada. «Ya te dije, estás exagerando». No se movió. «Tienes 30 minutos para empacar tus cosas». Su cara se torció como si no lo hubiera oído bien. «Perdón», dije, repitió en voz baja. «Tienes 30 minutos para empacar. Después de eso quiero que te vayas». Rió una vez, un sonido corto y quebradizo. «No puedes hablar en serio. Esta es mi casa también». Miguel negó con la cabeza. «No lo es». «¿Qué? ¿La escritura está ahí a mi nombre?», dijo, calmado pero inquebrantable. «También la hipoteca, el auto, las cuentas. Firmaste el acuerdo prenupcial. Lo sabías cuando te casaste conmigo». La cara de Leticia se drenó de color. «No te atreverías a echarme». «No puedes». «Puedo», dijo. «Y lo hago». Su voz subió cortando el aire como una hoja. «¿Piensas que puedes terminar esto así? Te arrepentirás. Tomaré la mitad de todo. Me aseguraré de que tu nombre quede arruinado en tu firma. Nunca trabajarás en esta ciudad de nuevo». Miguel dejó que sus palabras cayeran una por una como piedras al agua. Luego habló medido y firme. «Puedes intentarlo, pero todo aquí se construyó antes de que entraras. No contribuiste nada más que crueldad». La respiración de Leticia se entrecortó. «No puedes hablarme así». Dio un paso adelante y vi una quietud en él que nunca había visto, del tipo que no viene de ira sino de claridad. «No te hablo así», dijo suavemente. «Lo termino así». Por un momento no habló. Sus manos temblaron mientras aferraba el respaldo de una silla a nudillos blancos. «Lo haces por ella», dijo lanzando su mirada hacia mí. «Porque te ha hecho sentir culpable. Siempre has sido su niñito». Miguel se volvió mirándome brevemente y no había vergüenza en sus ojos, solo resolución. No dijo: «Porque ella es la única que me dijo la verdad sobre el amor. Y esto lo que hemos estado viviendo. Nunca fue amor». La voz de Leticia se quebró volviéndose desesperada. «Miguel, por favor, piensa en lo que haces». «Lo hago», dijo. «Por primera vez de verdad lo hago». Intentó de nuevo más suave, ahora acercándose, voz temblando. «Podemos arreglarlo. Me disculparé. Lo haré bien». Estaba estresada, dije cosas que no quise. Los ojos de Miguel no se movieron de los de ella. «Quisiste cada palabra», dijo. «Solo no esperabas que yo la oyera». El silencio que siguió fue insoportable. Quería hablar, detenerlo, calmarla, pero algo me dijo que me quedara quieta. Esta ya no era mi pelea. Era la de él. Leticia se volvió paseando la habitación murmurando maldiciones bajo aliento. Luego giró, furia brotando de nuevo. «Bien, espetó. ¿Quieres que me vaya? Me voy. Pero no pienses que se acaba. Tomaré lo que pueda y cuando termine desearás no haberme cruzado». El teléfono de Miguel zumbó una vez en su mano. Miró abajo, luego arriba. «Era mi abogado», dijo. «Espera la llamada de tu abogada. Si quieres hacerlo legal, está listo». Leticia parpadeó momentáneamente sin habla. Luego subió furiosa, tacones golpeando los escalones. El sonido de cajones azotando,
Resonó por la casa ráfagas afiladas de ira golpeando las paredes. Me quedé congelada junto al fregadero viendo a Miguel exhalar frotando su nuca. Se veía exhausto, pero extrañamente más ligero, como si algo adentro se hubiera desenrollado finalmente. Cuando Leticia bajó arrastraba 2 maletas cara rayada de sudor y rímel. No me miró al pasar, pero al llegar a la puerta se volvió a Miguel. «Te arrepentirás», siseó. «Tú y tu santa de madre». Miguel abrió la puerta sin palabra. La luz de la tarde se derramó por el umbral pintando el piso en oro. Leticia dudó medio latido, luego salió. El sonido de la puerta cerrándose detrás fue suave final. Por mucho tiempo ninguno habló. El aire en la habitación se sentía cambiado, más vacío, pero más libre. Miguel se recargó en la pared cabeza baja respirando lento. Cuando finalmente levantó la vista había un temblor en su voz. «Se acabó», dijo en voz baja. «Tenía que ser». Asentí aún incierta si mis piernas me sostendrían. Mi hijo, una vez tan cauteloso, tan miedoso del conflicto, había estado más alto que nunca lo había visto. Me di cuenta entonces que a veces cuando un hijo finalmente defiende a su madre, también defiende al niño que solía ser, el que aprendió dignidad de las manos que lo criaron. Después de que la puerta se cerró detrás de Leticia, la casa se sintió como si hubiera exhalado, después de años conteniendo el aliento. El quieto era pesado pero limpio, despojado de pretensión. El aroma de su perfume aún perduraba levemente en el pasillo dulce sintético, desvaneciéndose rápido. Me quedé junto al fregadero de la cocina, manos descansando en el mostrador. Mi reflejo en la ventana se veía más viejo de lo que recordaba, cabello gris, bajo la luz baja de la tarde. Platos apilados medio lavados, manchas de té, secas en porcelana. Alrededor todo se veía como esa mañana, pero nada era igual. Miguel no se movió por un rato. Se quedó junto a la puerta donde Leticia se había ido, hombros caídos, manos abiertas a los lados, como un hombre que había peleado una batalla que no quería, pero no podía evitar. Finalmente se volvió y caminó hacia mí. «Mamá», dijo voz baja casi inestable. Intenté hablar, pero no pude. Cruzó la cocina, se detuvo a unos pies y por un momento solo me miró, de verdad me miró como no lo había hecho en meses, tal vez años. «Lo siento», dijo. Era tan simple, tan quieto que no registré al principio. Luego dio otro paso más cerca, ojos brillando húmedos. «Lo siento por todo lo que no vi. Por cada vez que te hizo sentir pequeña y miré para otro lado. Por dejarla hablarte así. Por no protegerte cuando debí». Negué con la cabeza susurrando. «No me debes eso». «Sí te lo debo». Su voz se quebró entonces. «Te debo todo. Pasaste tu vida limpiando los desastres de otros y dejé que alguien convirtiera eso en razón para avergonzarte». Se arrodilló a mi lado antes de que pudiera detenerlo. Verlo ahí, mi hijo más alto que yo, más fuerte que yo, el niño que una vez sostuve en fiebres y desamores, hizo que algo adentro colapsara. Toqué su cabello como solía cuando era pequeño, y las lágrimas vinieron antes de que pudiera retenerlas. Por años las había tragado, temiendo que llorar hiciera el dolor demasiado real. Pero ahora venían libres temblando por mi cuerpo, cálidas e implacables. Cubrí mi cara con ambas manos y Miguel las tomó gentilmente sosteniéndolas en las suyas. «Pensé que hacía lo correcto por ella», dijo, tratando de mantener la paz. Pero paz construida en silencio. No es paz, es cobardía. Rió débilmente a través de sus lágrimas. «Lo aprendí de ti, ¿verdad? Que la fuerza real no grita, perdura». Quería decirle que perdurar no siempre es virtud, que a veces solo te enseña a desaparecer. Pero las palabras no formaban. Todo lo que pude hacer fue alcanzarlo y aferrarme como lo había hecho cuando era pequeño y temía al trueno. Por primera vez en años se sintió como si esa misma tormenta hubiera pasado entre nosotros. Nos quedamos ahí en el piso de la cocina, rodeados del destrozo del día, la tetera medio vacía, la silla volcada, el rastro leve de migas de las galletas que lo habían empezado todo. El reloj en la pared
tic-tac suave, marcando tiempo que de repente pertenecía solo a nosotros. Cuando finalmente encontré mi voz, salió delgada pero firme. «No tienes que cargar mi dolor, Miguel. Ya me has dado más que suficiente». Negó con la cabeza. «Me diste todo, mamá. Me diste el tipo de amor que no muere, incluso cuando se entierra bajo el orgullo de otros». Sonreí a través de las lágrimas, acunando su mejilla en mi mano. «Finalmente suenas como tu padre», susurré. Se recargó en mi toque, ojos cerrando, y por un momento los años entre nosotros desaparecieron, la ambición, las discusiones, las paredes. Todo lo que quedaba era el niño pequeño que una vez prometió nunca olvidar de dónde venía. Cuando finalmente se paró, me ayudó a ponerme de pie como si fuera algo frágil. El piso debajo brillaba levemente donde la luz del sol se filtraba por la ventana. Alcanzó un trapo, limpió una raya de agua del mostrador y rió suavemente. «Empecemos de nuevo», dijo. Asentí. Mi voz se había ido, pero mi corazón respondió por mí. Empezamos a limpiar juntos en silencio, metódicamente como solíamos en sábados largos, en la casa vieja. El sonido del agua corriendo de platos tintineando. Se volvió casi gentil. Cada movimiento lavaba un poco de lo que se había roto. Para cuando terminamos la cocina, olía a jabón y limón de nuevo. La noche presionaba cerca afuera, y por primera vez en meses no me sentía atrapada en su silencio. Me sentía segura. Miguel tocó mi hombro levemente antes de subir. «Buenas noches, mamá», dijo. Y cuando la luz se apagó detrás de él, me quedé junto al fregadero, lágrimas secándose en mis mejillas, susurrando a la habitación quieta. «Buenas noches, mijo. Finalmente volviste a casa». La casa se asentó en un ritmo más gentil después de que se fue. Las mañanas eran más lentas, el aire más ligero, como si las paredes mismas se hubieran destensado. Me despertaba temprano por hábito, escuchando por el sonido de tacones chasqueando arriba, la voz afilada llamando mi nombre. Pero solo había silencio, un buen tipo de silencio. Hice café como me gustaba, fuerte y oscuro, y abrí la ventana de la cocina para dejar entrar el aire del puerto. Las cortinas se movían suavemente con la brisa rozando el marco como un suspiro. Afuera el jardín se veía salvaje por descuido, así que encontré mis guantes y me puse a trabajar. La tierra estaba seca, pero al removerla con mi pala se rompía fácil, cálida del sol. Podé las azaleas, planté nuevas semillas a lo largo de la cerca, caléndulas y menta, el tipo de cosas que siempre echan raíz. No importa cuán pobre la tierra. Mis rodillas dolían, pero no me importaba. Cada movimiento se sentía como reclamar un pedacito de paz. Adentro empecé a pulir la mesa del comedor, la que una vez evitaba tocar, por miedo a dejar una marca. La madera brillaba bajo mis manos, captando la luz de la tarde, en tonos ámbar profundos. Casi podía ver mi reflejo en ella, arrugada, curtida pero viva. Miguel llegaba a casa más temprano ahora. Se demoraba en la cocina ayudándome a picar verduras o sentándose en el mostrador mientras cocinaba. A veces no hablábamos. A veces reíamos como antes. Había dejado de revisar su teléfono cada pocos minutos. La tensión que solía sentarse en sus hombros se había ido. Después de la cena lavaba los platos mientras yo limpiaba los mostradores. Era una coreografía quieta que ambos recordábamos, el sonido de agua y platos tintineando tan firme como un latido. Por las noches me sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando el porche iluminado, brillando suavemente sobre el jardín. La casa, una vez pesada con ruido y pretensión, ahora se sentía como si respirara de nuevo. Y en esa calma me di cuenta de algo simple, pero cierto. La paz no llega con gestos grandiosos. Regresa lento, un día ordinario y misericordioso a la vez. Era un sábado por la mañana, el primer indicio real de otoño en el aire. Fui al mercado de productores temprano antes de que las multitudes se espesaran, canasta en mano, el olor a pan horneado y duraznos frescos arremolinándose en la brisa fresca. Los vendedores me saludaban por nombre ahora. Había estado yendo cada semana desde que la casa se había aquietado.
Había consuelo en la rutina al ritmo de elegir, pesar, intercambiar monedas, oír el mismo chisme amistoso. Estaba seleccionando jitomates cuando oí una voz excitante detrás. «Señora Chávez». Me volví. Me tomó un segundo ubicarla sin el maquillaje pulido y las perlas, pero luego la reconocí, la mujer alta con el collar de perlas que había sentado cerca de la ventana esa tarde. Carmen. Llevaba jeans y suéter, ahora cabello atado suelto, ojos más suaves de lo que recordaba. Sonrió nerviosa. No estaba segura de que fuera usted. He estado queriendo... Bueno, decir algo. No dije nada, solo esperé. Tomó un aliento profundo, las palabras saliendo rápido. Quería disculparme. Por ese día en el té. Por no hablar. Todas oímos lo que dijo y solo nos quedamos sentadas. He pensado en eso cada semana desde entonces. Su voz tembló levemente, no de miedo, sino de vergüenza. Podía verla en su cara el malestar de alguien que vio crueldad pasar y no hizo nada. No me debe una disculpa. Dije en voz baja. A veces el silencio es lo único que la gente sabe ofrecer. Pero no estuvo bien. Insistió. Y todas sabemos ahora sobre Leticia. Lo que hizo. Ha perdido la mayoría de sus clientas. La palabra se esparció rápido. La gente habla. Asentí. La gente siempre lo hace. Carmen mordió su labio. Luego sonrió triste. Aún así, quería que supiera que lo siento. Usted no lo merecía. La miré por un largo momento. La luz del sol captó el borde de su cabello volviéndolo oro. Podía sentir la sinceridad en sus palabras y por primera vez me di cuenta de que ya no las necesitaba. Gracias, dije finalmente. Pero todo está atrás ahora. Tocó mi brazo gentilmente antes de irse desapareciendo en el mar de caras y toldos. Me quedé ahí un momento, la canasta pesada en mi mano, el aroma a duraznos subiendo cálido en el aire. El mercado zumbaba alrededor lleno de voces y risas, y me sentí extrañamente liberada, libre al fin del peso, de lo que una vez me definía. La tarde se asentó lento sobre Veracruz, el tipo de oro suave que hace brillar toda la ciudad antes de que llegue la noche. Desde el porche podía ver el puerto serpenteando más allá de los árboles, destellando como una larga cinta de luz. El aire olía levemente a sal y jazmín, y por primera vez en mucho no esperaba que nadie llegara aquí esa tarde a casa, o que nadie se fuera. La casa estaba quieta, pero ya no solitaria. Era mía de nuevo. Limpié mis manos en un trapo de cocina y salí. Las tablas crujieron bajo mis pies, el mismo sonido que Rafael solía bromear, diciendo que un día las reemplazaríamos, pero nunca lo hicimos. Sobre los escalones colgaba la vieja luz del porche que instaló cuando Miguel era niño. Había sobrevivido tormentas y años de descuido, un poco oxidada en los bordes, pero aún fuerte. Alcancé y la encendí. El foco parpadeó una vez, luego brilló firme echando un círculo suave de luz sobre la barandilla y el jardín abajo. Las azaleas que planté el mes pasado captaron el brillo, sus hojas reluciendo del rocío de la tarde. Me senté en la mecedora junto a la ventana y dejé que el sonido de las chicharras llenara el aire. Desde este lugar podía ver casi toda la calle, estrecha, el puerto lento, las luces leves de los barcos pasando. Tanto había cambiado y aún el ritmo del mundo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Miguel estaría en casa pronto. Había empezado a volver más temprano cada noche, trayendo el olor a aserrín y viento, hablando de proyectos pequeños en el trabajo y planes grandes para la casa. No le preguntaba sobre Leticia ya, y él no la mencionaba. Algunos finales no necesitan reabrirse. Solo se desvanecen en silencio como la marea retrocediendo al mar. Mientras el cielo oscurecía, pensé en todos los años que pasé, tratando de no estorbar, limpiando, sirviendo, manteniendo paz donde no existía. Había pasado mi vida puliendo los reflejos de otros hasta que el mío desapareció. Pero sentada ahí ahora bajo esa luz cálida junto al puerto, me di cuenta de algo que me tomó 70 años entender. Puedes fregar pisos toda tu vida y aún estar más alta que quienes caminan sobre ellos.
La dignidad no viene de lo que posees o cómo te ven. Viene de sobrevivir sin rendir tu bondad. Una brisa suave movió los árboles llevando el aroma del puerto y el zumbido leve de un barco pasando. Cerré los ojos un momento sintiendo el aire contra mi cara y susurré un gracias quieto a Rafael, al niño que creció en un buen hombre, a la mujer que finalmente me permití ser. Cuando abrí los ojos de nuevo, la luz del porche aún ardía firme y cálida. Ya no brillaba para nadie más. Brillaba porque yo estaba aquí, porque después de todo me había quedado.